El pueblo, entre montañas multicolores, además de su belleza ofrece una ubicación ideal para trasladarse hacia los más destacados destinos y atractivos de Jujuy. Su nombre deriva del aymara, purma, campo sin sembrar o campo en el desierto, y marca, pueblo, de allí el significado, pueblo de la tierra virgen o pueblo en el desierto. Su trazado urbano se hizo en torno a la iglesia principal, Santa Rosa de Lima. Fue declarado sitio histórico nacional. Los viajeros lo han elegido como el pueblo más lindo de Argentina. Purmamarca se encuentra a 60 kilómetros al norte de la capital jujeña. En automóvil, el trayecto es de 45 minutos aproximadamente por ruta número 9 y la ruta número 52. Antes de continuar te invito a suscribirte y compartir este contenido con más personas para que puedan descubrir la historia de la maravillosa Purmamarca. Una vez dicho esto, continuamos con el vídeo. Cerro de 7 colores, es la postal de Purmamarca. Probablemente el cerro más fotografiado de Argentina. Está conformado por sedimentos marinos, lacustres y fluviales que se fueron depositando en la zona durante millones de años atrás. Es recomendable su visita en horas de la mañana y hasta el mediodía. Paseo de los Colorados, de aproximadamente 3 kilómetros de largo, este circuito recorre parte del lecho del río Tumbaya, afluente del Purmamarca, a espaldas del Cerro de 7 colores. De dificultad baja, y aproximadamente 1 hora de duración. Se puede realizar el circuito en cualquier momento del día, pero se recomienda durante la tarde. Guías locales ofrecen caminatas nocturnas, especialmente atractivas en noches estrelladas. Algarrobo histórico, sobre la calle Belgrano, a la izquierda de la iglesia, se encuentra uno de los símbolos históricos más importantes y más antiguos de la provincia, el algarrobo histórico. Se trata de un ejemplar de algarrobo negro cuyo diámetro de copa es de aproximadamente 30 metros, con una altura máxima de 13 metros. Su edad se calcula, de acuerdo a estudios realizados por el INTA, en 620 años. Según la leyenda, fue al pie de este algarrobo donde, en el año 1594, el cacique local Viltipoco, fue apresado por Francisco de Argañarás y Murguía, gobernador de Jujuy por entonces, al ser emboscado mientras dormía la siesta bajo su sombra. El árbol es testigo además, a principios del siglo XIX, de la campaña del general Manuel Belgrano al mando del Ejército del Norte. Iglesia Santa Rosa de Lima. La iglesia es el único edificio monumental en el pueblo y quizás el más importante. La capilla, bajo la advocación de Santa Rosa de Lima, tiene grabada en el dintel de madera la fecha 1648, que podría ser la de su construcción primitiva. La iglesia actual data aproximadamente del año 1778 o 1779. Fue levantada con materiales autóctonos que aún perduran, muros de adobe y techumbre ejecutada en madera de cardón y torta de barro. El altar, de características totalmente simples, tiende a revalorizar la imagen de Santa Rosa dispuesta en un nicho perforado en la pared, con importantes pinturas cusqueñas a los lados. Sobre los costados cuelga también una serie cusqueña de menor tamaño, 10 óleos de las escenas de la vida de la Santa Patrona. La capilla, colocada bajo el patronato de Santa Rosa de Lima, fue declarada Monumento Histórico Nacional en julio de 1941. Los festejos en honor a la santa se llevan a cabo el día 30 de agosto con la participación de todas sus fieles. El cabildo, así llamado por su galería de arcos, elemento poco frecuente en la arquitectura de la zona, se encuentra ubicado frente a la plaza central y fue construido a mediados del siglo XIX, quizá con motivo de las celebraciones de la Revolución de Mayo. De una sola planta y con un pórtico de 4 arcadas, posee gruesas paredes de adobe que duplican el espesor de las construcciones actuales. En la recova se puede observar el antiquísimo cielo raso de tablas de cardón y por fuera, la torta de barro que recubre el techo. Es el cabildo más pequeño de la Argentina y el edificio se ha convertido en un icono arquitectónico, histórico y social del lugar, ya que es considerado uno de los últimos 10 cabildos tradicionales que aún persisten en la Argentina.
Hoy funciona como sala cultural y centro de exposiciones. Experiencias de telares e hilado en Puszka. En estas dos experiencias aplicaremos conocimientos ancestrales. El hilado en Puszka sirve para transformar el vellón de oveja o fibra de llama en hilo y en un tejido. Se presentará la herramienta ancestral, los tipos de lana y los procesos de limpieza. Se explicará cómo hilar con la Puszka, transformando lana en hilo, luego cómo torcer el hilo finalizando con un pequeño ovillito con el cual harán la tulma y urdirá o tramarán su pequeña trenza que tejerán en telar de cintura. Se compartirá en ambas experiencias, un rico mate cocido con yuyos purmamarqueños y bollo casero. Lugar, hostería, La Puszka, capacidad, 6 a 8 personas. Si te gustó la historia de Purmamarca te invito a ver los otros vídeos sobre las mejores provincias del norte argentino.